Ok, jóvenes, pues vamos a empezar a trabajar con esta herramienta. En nuestra unidad 3 lo que vamos a hacer va a ser crear este nuestra primera base de datos en un modelo visto de forma relacional. El tema es marcado de esa forma y pues nada, pues comencemos. ¿Qué vamos a hacer primero? Lo primero es, nosotros vamos a ejecutar todo desde nuestro navegador web. ¿Qué quiere decir esto? Pues que toda la herramienta que utilicemos de MySQL va a ser accedida desde el navegador. Lo primero que tenemos que hacer es ejecutar un programa que ya habíamos instalado anteriormente, que se llama así, XAMPP. Hay que tener cuidado de ejecutarlo como administrador, es la forma que debe ser instalado ejecutado, porque como vamos a levantar servicios dentro del sistema operativo, debemos de saber que esos servicios deben de ser levantados por un usuario administrador. Damos clic derecho sobre la aplicación, la vamos a ejecutar como administrador y después de un diálogo que nos marca ahí si estamos seguros de ejecutarlo como tal, nos va a presentar esta ventana. Lo que tenemos que hacer es darle clic aquí en el botón de Start para nuestro servicio de Apache y darle Start para nuestro servicio de MySQL. Cuando ambos se pongan en color verde, nuestros servicios ya están levantados y podemos empezar a trabajar. Iniciamos esta ventana. Ahora lo que tenemos que hacer es acceder a nuestro servicio de nuestro MySQL. ¿Cómo? Muy sencillo. En una página de nuestro navegador, el que estemos utilizando en nuestro equipo, nos vamos a la barra de direcciones y vamos a colocar la dirección localhost php myadmin. Una vez que hagamos eso, automáticamente vamos a poder acceder a nuestro servicio. Ok, ahí ya estamos trabajando en nuestro servidor. Bien, ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es entender un poquito lo que es esta interfaz. Hay que entender cuáles son sus principales herramientas. Bueno, antes, por si no lo llegué a comentar, tal vez en algunos equipos, dependiendo de su configuración de red, la forma de acceder aquí a phpMyAdmin va a ser colocando, en vez de el nombre de red localhost, es 127.0.0.1, y de igual manera nos debe de acceder al mismo sitio. Si ya hicimos eso, ya no debe de haber problema y es la misma forma de trabajar mediante la dirección IP que con el nombre localhost. Muy bien, seguimos entonces. ¿Cómo vamos a trabajar? Hay que primero conocer el entorno. De nuestro lado izquierdo, el servidor web que nos está abriendo la herramienta phpMyAdmin nos presenta a todo lo que es el entorno MySQL. Desde el lado izquierdo podemos ver todas las bases de datos que en este momento están creadas en el servidor. Yo aquí tengo algunas bases de datos que fungen como prueba para algunas aplicaciones que he hecho en otras materias, y en cualquier momento yo puedo decidir crear una nueva base de datos, simple y sencillamente con utilizar muchos de los iconos que se encuentran aquí de esta manera. Vamos a navegar un poquito por estas opciones. Por ejemplo, aquí vemos una base de datos llamada Aula. Si yo le doy clic aquí en el botón de más, lo que puedo ver es en primera instancia las tablas que están creadas dentro de la base de datos Aula. Vamos a presentarlo de manera más fácil. Miren, así es como se presentaría. De esa manera yo puedo ver aquí que existe la base de datos la tabla estados y la tabla usuarios. También de igual manera puedo ver la base de datos prueba. Si le doy clic aquí, automáticamente me presenta otra base de datos que tenemos una tabla. Empresa soporte tecnologías. Que tiene la tabla departamento y la tabla empleado. Y en este caso la base de datos Information Schema es una base de datos que tiene el mismo servidor de base de datos de MySQL, la cual es conveniente que yo no toque en ningún momento porque podría perder congruencia
e integridad en mi servidor. Esta base de datos no tiene por qué manipularse por un usuario. E incluso también la base de datos MySQL. Lo voy a presentar de esta otra manera porque ustedes... Ok, ahí está. Ustedes pueden ver aquí todas las tablas que tiene la base de datos MySQL y pues algunas otras bases de datos. ¿Qué vamos a hacer pues entonces? Vamos a manipular nuestro servidor para que podamos trabajar con una base de datos de nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es, vamos aquí a página de inicio. Yo aquí puedo encontrar todos los controles que existen en mi servidor: base de datos, SQL, estado actual, cuentas de usuarios, exportar, importar, configuración, replicación, e incluso hay otras opciones por ahí de variables, juegos de caracteres, motores y complementos. Muy bien, entonces vamos a dar clic en este momento en base de datos y nos vuelve a presentar todas las bases de datos que yo en un momento inicié a explicar. Aquí me puede, yo le doy clic aquí a cualquiera de ellas. Por ejemplo, me voy a ir a empresa soporte tecnologías. Yo aquí puedo ver que existe la tabla departamento y la tabla empleado. En este caso yo le puedo dar a examinar, puedo visualizar su estructura, puedo buscar información, puedo insertar información, puedo vaciar la información o eliminar la información, e incluso puedo eliminar la tabla. Me presenta otras propiedades como filas, que son los registros que en este momento posee esa tabla, el tipo de la tabla, y propiedades llamadas cotejamiento, tamaño en disco, etc. En empleado igual se presentan las mismas características para que la misma tabla. Incluso el tamaño coincidentemente es igual que el anterior. Aquí me resume que existen dos tablas y que el número de los registros entre las dos es de 38 registros. Muy bien. Yo le puedo dar clic en departamento. ¿Y qué es lo que me empieza a mostrar? Me empieza a mostrar ya en sí la tabla, donde yo puedo ver sus columnas, o incluso llamado también campos, cod depto, nombre depto, ciudad, código director. En sí, si yo visualizo esta tabla de manera unitaria, sería muy difícil entender a qué se debe ese cod depto y ese cod director. Es aquí donde entra precisamente la propiedad de un modelo de base de datos relacional. ¿En qué consiste relacional? Relacional precisamente consiste en que yo pueda relacionar esta tabla con alguna otra dentro de la misma base de datos a fin de hacer mi modelo más eficiente. En algún tipo de aplicaciones las tablas pueden utilizarse sin relacionarse entre ellas. Sin embargo, esto nos quitaría muchas de las ventajas que posee relacionar un modelo de la base de datos, y sobre todo también aspectos de seguridad, fiabilidad, confiabilidad e integridad de la información. Por ello, siempre va a ser conveniente y necesario que nuestro modelo de la base de datos sea de tipo relacional. Aquí yo puedo ver que en la estructura de SQL, que es un lenguaje de consultas que ustedes van a ver más adelante, podemos ver que una de las instrucciones más conocidas dentro de SQL es el select, y esto ya es sintaxis. Permítanme ponerlo un poco más grande para que lo puedan visualizar. Aquí está, select, asterisco, este es un asterisco, permítanme hacerlo incluso un poco más grande. Ahí está, select, asterisco from departamento. Si yo tradujera esta pequeña instrucción de SQL, yo me referiría a selecciona. El asterisco se refiere a todo, pero ¿todo qué?
selecciona todos los campos de la tabla departamento. En este caso me va a seleccionar todos los campos que se encuentran incluidos en la tabla departamento. Si yo en alguna situación, en algún momento, mi consulta requiriera no utilizar todos los campos, yo incluso puedo poner aquí en editar. Yo puedo decir, selecciona solamente code depto, coma, ciudad. Con ello yo estoy diciendo que solamente me seleccione los campos o las columnas code, depto y ciudad. Una vez que hago eso, si yo le doy hacia la parte de abajo, permítanme hacer la ventana otra vez igual. Si le doy hacia la parte de abajo, le doy aquí en continuar, lo que me va a arrojar es nada más las columnas code, depto y ciudad. Sin embargo, no quiere decir que las otras columnas no estén en la tabla. Sí lo están, pero para fines de esta consulta no la requiero. Solamente requiero el código del departamento y la ciudad donde está ubicado ese departamento. En este caso, cualquiera de estas claves corresponden sí o sí en la fila o el registro a todos los campos que están incluidos en esta fila. Codepto, ciudad, nombre, y por ahí se me escapa el otro. Esos son simple y sencillamente habiendo manipulado la instrucción de SQL. Muy bien, me voy a regresar yo a examinar mi base de datos. Ahora voy a entrar a la tabla empleado. Y en este caso, esta tabla podemos visualizar que contiene mucha más información que la anterior. Puedo yo ver, si yo me desplazo hacia abajo, que existe demasiada o más información dentro de mi base de datos. Aquí yo estoy examinando, pero dentro de mi tabla. Bueno, dentro de la base de datos. Aquí yo estoy examinando todos los registros que se encuentran en esta tabla. Si yo, por ejemplo, en vez de examinar, quiero ver la estructura, me interesa saber la estructura de mi tabla, le doy clic aquí. Con ello puedo ver ahora sí lo que es el modelo físico de la tabla. ¿Qué quiere decir? Nada más la lista de los campos que se encuentran en la tabla sin que me presente los registros que ya están agregados en la tabla, esperando que eso que acabo de decir sea entendible. Aquí puedo encontrar que es NDIEMP o NDIEMP. Me imagino que se refiere al empleado. El tipo del campo o de la información que yo voy a guardar en esta tabla es varchar 12. ¿Qué significa este varchar 12? Recordemos que en nuestras bases de datos tenemos que definir el tipo de campo o el tipo de dato, más bien dicho, que va a tener nuestro campo. En este caso, en este campo, yo puedo guardar información de tipo varchar o caracteres con una totalidad o longitud de 12. No puedo pasarme de 12 porque estaría violando la extensión del campo. Aquí puedo ver un pequeño icono que es como una llavecita. Si se fijan, ese pequeño icono de la llavecita dice, si yo pongo el cursor encima, dice primaria. Eso quiere decir que esa llave es primaria o ese campo es llave primaria, y esta me va a servir para relacionar alguna otra tabla que dependa de esta información que se encuentra aquí. En este caso, si ustedes se fijan, esta tabla que se llama empleado maneja toda la información específicamente de la persona que funge como empleado en mi empresa. Su número o su clave, por así decirlo, su nombre, que es un conjunto de caracteres que no puede rebasar de 30, el sexo del empleado, que es un carácter que no puede rebasar de solamente uno, pensando que solamente vamos a colocar tal vez una H o una M,
fecha de nacimiento, que es el tipo de dato date o fecha, fecha de incorporación, que es el tipo de dato date o fecha, SAL-EMP, que yo puedo entender que es salario del empleado, que es un tipo de dato flotante que tiene manejo de decimales, comisión del empleado, cargo del empleado, que es un bar chart de 15, tal vez entendiendo que aquí voy a guardar información sobre qué puesto es el que funge en la empresa, un jefe, perdón dicho, un ID de su jefe, que yo quiero entender que habrá otra tabla la cual me pueda ayudar a entender cuáles son los jefes que están incluidos en esa empresa, y código de departamento, que también se refiere al código del departamento en el que está laborando actualmente ese empleado. En este caso, yo puedo regresar a examinar. Con ello, yo me voy a dar a la tarea de entender. Lo que yo pensé que era una especie de clave del empleado, si lo es, aquí está. Si ustedes se fijan, este dato debería no repetirse. El nombre del empleado, el sexo, que en este caso, bueno, más bien dicho, Emer correspondía a masculino, fecha de nacimiento, la fecha de incorporación a la empresa, el salario del empleado, la comisión que manejaría, el cargo del empleado, el ID de su jefe y el código del departamento en el que labora. Entonces, si yo lo veo de manera global, esta tabla yo tengo que relacionarla con la anterior, que es departamento. Y que aquí en departamento puedo darme cuenta que solamente existe código, nombre del departamento, ciudad y código del director. Yo puedo empezar a entender que este modelo es ascendente, en el cual un empleado que trabaja en un departamento que está ubicado en una ciudad y que se llama, por ejemplo, gerencia, producción o ventas, tiene un código de director, y tal vez ese código de director también dependa de una instancia mayor, y así sucesivamente. Tal vez esta empresa es transnacional, y con ello me puedo dar cuenta que puedo relacionar mejor la información dentro de la base de datos. Muy bien. Lo que les acabo de mencionar, no me fijé que en la pantalla no estaba saliendo del todo, es lo que les mencionaba. Esta es la tabla de departamentos con el código, el nombre del departamento, la ciudad y el código del director. Si me regreso a visualizar la información de esta base de datos, me puedo dar cuenta que existen estas dos tablas nada más. ¿Qué más tenemos dentro del motor de la base de datos que en este momento nos interese? Tenemos lo que es SQL, que va a ser una herramienta que seguramente van a estar manejando mucho en instancias pues posteriores. Buscar, generar consulta, exportar, importar, operaciones, privilegios y otras opciones que tengo yo dentro de mi motor de base de datos. Si yo, por ejemplo, me voy aquí a diseñador, aquí me puedo dar cuenta que existe la tabla llamada empleado y existe la tabla llamada departamento. Aquí me puedo dar cuenta que están los mismos datos de la tabla y los mismos datos de la otra tabla. Incluso me menciona el tipo de dato, la extensión, lo puedo ver aquí. Si ustedes se fijan también, aquí me presenta una pequeña llave, lo voy a hacer un poco más visible. Aquí se encuentra. Muy bien.
¿Qué puedo hacer yo en este modelo de la base de datos? Si yo tuviera más tablas, por ejemplo aquí podrían ir apareciendo. Dentro del diseñador, la función que nos presenta es yo poder empezar a generar relaciones dentro de mis tablas para poder llegar a un modelo relacional. Por ejemplo, aquí está crear relación. Seleccione la clave referenciada. Vamos a suponer que a partir de código departamento yo quiero vincular que ese empleado se relacione a un departamento. Yo puedo decir que aquí tengo que seleccionar la llave principal y en este caso seleccionar otra llave, otro campo que corresponda de manera igual tanto en nombre como en extensión en la tabla que quiero relacionar. Doy clic aquí. Ok. Bueno, aquí me marca un pequeño error porque este modelo no lo he checado del todo. Ok. Pero la relación debería estar creada desde aquí hacia acá. Aquí les comento que es por ese lado, que no he checado bien este modelo. Bueno, el objetivo cuál va a ser pues de nosotros en este momento y en esta práctica. El objetivo va a ser que yo pueda entender primero todo lo que es el entorno de mi herramienta que se denomina MySQL. Si yo me regreso aquí a inicio, vuelvo otra vez a lo mismo y en este caso yo puedo decir vamos a crear nuestra primera base de datos y le voy a llamar db1, simple y sencillamente db1. Le voy a dar crear y aquí me va a empezar a presentar las tablas que yo quiero crear dentro de mi base de datos. Yo puedo poner aquí datos. En ocasiones va a ser conveniente incluso mencionarlas con el prefijo tb, datos, y yo tengo pensado que esa tabla va a tener tal vez 10 campos. Continuar. Bueno, entonces vamos a crear el primer campo. Vamos a poner clave personal. Vamos a pensar que es un número. Obviamente cuando son números no tenemos que definir una longitud. Vamos ahora a poner nombre. Vamos a pensar que es de tal vez 30 caracteres. Apellido paterno. De 20. Apellido materno. De 20 también. Y le voy a decir que me agregue tal vez otras 4 columnas. Calle. De 5. Colonia. De 30. Código postal. De 7 tal vez. Y por lo pronto móvil. De 15. Se le doy ahora a guardar. Aquí ya puedo tener, si ustedes se fijan, permítanme.
Aquí tengo mi tabla, la cual es con clave personal, nombre, apellido paterno, apellido materno, calle, colonia, código postal. Aquí cometí algún error, lo voy a seleccionar de aquí, me voy a ir a cambiar y lo voy a corregir. Ahí está. Y móvil. ¿Cuál va a ser pues la función en este caso? Primero es que ustedes lleguen a esta parte. Vamos a hacer la práctica que ustedes puedan crear primero su primer base de datos aquí en MySQL. Después que creen su tabla, y en base a ello vamos a empezar a guardar información en esta tabla. Lo primero vamos a hacer o dejarlo de esa manera, que ustedes en estos 3 días, vamos a dar 3, 4, 5 días para que puedan llevar a cabo esta base de datos. Y ya después tendremos que crear más tablas y empezar a relacionar nuestro modelo. Yo me puedo fijar que aunque yo cierre este manejador de base de datos, si yo por ejemplo doy cierre en la ventana, de todos modos no pasará nada, la base de datos ya queda grabada en mi servidor. ¿Dónde está la base de datos en este caso? En MySQL existe una carpeta que yo guardo en mi equipo. Bueno, en este caso se configura en el equipo, en disco local, examp, MySQL, data, y aquí cada carpeta corresponde a cada base de datos que está creada en el equipo. Si ustedes se fijan, está aula, db1, dbprueba, empresa soporte tecnologías, MyDB, MySQL, Norwin, Performance, phpMyAdmin, Test, e incluso esta no es una base de datos, lo vamos a manejar más adelante, Word. En este caso, si yo entro a la que acabamos de crear, db1, yo me puedo dar cuenta que cada archivito que está aquí corresponde a mi tabla, que en este caso es frm o con extensión frm, y tiene dos archivos auxiliares, que es db e ibd. Con ello puedo dar yo consistencia a mi tabla. Si yo agrego por ejemplo otra tabla en mi manejador, irán creciendo aquí la cantidad de archivos y cada uno va a corresponder a cada tabla que yo cree en mi manejador. Este manejador de MySQL es muy conveniente por ese punto. Me permite mucho o me facilita el hecho incluso de respaldar mi información, aunque dentro de mi servidor también existen las funciones de poder yo exportar mi información, etcétera, para hacer un volcado, así se le llama, un volcado o un respaldo de información. Este manejador es muy amigable en ese sentido, y con simplemente copiar la carpeta yo me la puedo llevar a otro equipo sin necesidad ya sin ningún riesgo, perdón. Sin embargo, debo de cuidar que ese otro equipo también tenga la misma versión de MySQL e incluso los mismos derechos de acceso. Esa parte no la platicamos porque eso ya pega en otros temas, pero las reglas de acceso, los privilegios de acceso a un manejador de base de datos se basan en usuarios. En este caso, el usuario administrador de MySQL se lo denomina root, pero eso, como les comento, pues ya es otra historia. Bien chicos, les dejo, hasta aquí dejamos esta práctica. La práctica consistirá entonces de que ustedes les pondré a hacer un breve análisis de lo que es la herramienta a grosso modo y crear su primera base de datos con su primer tabla. En plataforma les comentaré exactamente qué es lo que vamos a hacer, y pues nada, cada práctica va a durar exactamente 30 minutos, trataré de basarme en ese tiempo, y pues adelante, a trabajar, y estamos en contacto. Cualquier duda, sugerencia, comentario, ya saben, en plataforma o por mensajería de WhatsApp o cualquier otro medio que ustedes ya conocen, para vigilar exactamente y para poderlos ayudar en dado caso que requieran ayuda.
¿De acuerdo? Bueno, pues nada, hasta luego, que estén bien y estamos en contacto. Gracias.